les traje hoy día, ¿no? 007, con el traje ahí, ¿no? 007, pero dice, la pregunta dice, ¿con licencia para pecar? ¿Con licencia para pecar, cierto? Es el título del mensaje de hoy con la ayuda del Señor. Vamos a leer el libro de Dios en Romanos capítulo 6, verso 1 al verso 2 en esta mañana de nuestra escuela bíblica. Y leemos, ¿alguien le falta la hojita? ¿Todos la tienen ya? Sí, allá todos la tienen, perfecto. Leamos Romanos capítulo 6, verso 1 al 2. Dice así en el nombre de Jesús. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? ¿Deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Verso 2. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Amén y amén. Oremos un momento. Señor Jesús, tu palabra ha sido leída. Queremos hablar de ella, queremos conversar de tu palabra, queremos acercarnos a ti, queremos aprender, queremos ser instruidos. Esa es la finalidad por la cual estamos reunidos hoy. Queremos ser mejores para ti, Señor. Por ello, ayúdanos. Estamos en la serie, Señor, Cambios Profundos, donde queremos realizar esos cambios que quizás podemos llevar muchos años en la iglesia, pero que aún no lo hemos logrado, pero queremos lograrlo, Señor. Y esos cambios profundos provienen de ti, de tu palabra y de tu guía. Ayúdanos a través de tu glorioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, todos conocemos la famosa frase de las películas de James Bond, ¿cierto? 007, licencia para matar. Era como el dicho que había ahí. Esto significaba que este permiso era un permiso especial que tenía esta persona, ¿cierto? Era un privilegio que él tenía. Y le permitía actuar, los más jóvenes a lo mejor no tienen idea ni quién es James Bond. Después estaba pensando, siempre se me cae el cassette, como el carnet. Cuando hago clase, cuando hacía clase me pasaba lo mismo y los niños me miran, profe, una vez me puse a hablar de Mazinger Z, ¿no? Cuando Mazinger Z, y todos quedaron así. ¿Y quién lo que? Hasta ahora que salió un remake, hay algunos no lo conocieron. Pero los de mi época sabíamos quién era, ¿cierto? Y para no hablar de otras cosas. Bueno, para los más jóvenes, James Bond era un personaje de ficción del cine, en donde era un investigador, era ¿cómo se llama? Un agente secreto. ¿Ah? De la reina, directamente de la reina de Inglaterra, con el control que había en la época. Estamos hablando de los años 60, ¿cierto? El contraespionaje y todo lo que significaba. Y este personaje tenía algunas, no poderes sobrenaturales, sino que, si bien es cierto, tenía acceso a mucha tecnología. Tecnología pero fantástica, que lograba desde un lápiz en esa época sacar una bomba, ¿sí? o generar un avión de la nada, ¿cierto? Era muy, muy gracioso y todo. Y él tenía una particularidad, tenía una habilitación por este cargo de incluso matar sin consecuencia. O sea, esto le permitía realizar ciertas labores y no tener que rendirles cuenta a la ley, no tener que rendirle cuenta absolutamente a nadie, y tenía esa licencia. Por eso hablamos de la licencia para matar. Ahora, lamentablemente, muchos cristianos hoy, por el causa de la gracia, porque hemos hablado de la gracia de Dios, el don inmerecido, el sacrificio de Cristo, Dios nos perdonó, Dios nos libertó, hay muchos cristianos hoy en día que viven con una mentalidad similar. Y esa mentalidad es creer que la gracia de Dios es una licencia para pecar. Con licencia para pecar. Como Cristo me perdonó, como Él pagó el precio, y no hay nada que pueda hacer yo bien, sino que Él lo hizo todo, bueno, tengo chipe libre para pecar. Total, Jesús me va a perdonar. Jesús me va a entender, ¿cierto? Y nos convertimos en los pequeños James Bond de este tiempo, pero que no tienen licencia para matar, sino que tienen licencia para pecar. Ahora, dentro de este ámbito, me gustaría, como primer punto de este nexo cotidiano del día de hoy, es acerca del seguro contra todo riesgo, ese seguro contra todo riesgo que a veces pensamos nosotros tener. Nuestra vida la llevamos como que tuviéramos un seguro que cubre absolutamente todo. Y ahí les puse, imagina a alguien que conduce a alta velocidad
ignorando semáforos, poniendo en riesgo a otro, solo porque tiene un seguro total. Como tengo un seguro total, no me importa absolutamente nada. Me paso el rojo, si quiero ando a la velocidad que quiero, total, mi auto y todo está asegurado, decimos en algún momento. Total, ese seguro total pagará cualquier choque y no le importa el daño porque está cubierto. Muchos tratamos la gracia de Dios como ese seguro. Dios, decimos, es amor. Él me entiende. Al final me va a perdonar. Me va a perdonar. Y usamos la misericordia de Dios como una excusa para no pelear contra nuestros propios ídolos, que ya los mencionamos en la escuela bíblica anteriores. Y por cierto, esto no es fe, sino que es presunción. ¿Y por qué razón? Porque tratamos la misericordia divina como un seguro contra todo riesgo. Manejamos a toda velocidad espiritual, ignoramos los semáforos de la palabra cuando la palabra nos está diciendo, hey, amarillo, hey, rojo, detente. ¿Qué hacemos? Lo ignoramos los semáforos de la palabra y lastimamos a otros porque al final del día estamos cubiertos. Total, al final del día doblo mis rodillas, oro al Señor y me va a perdonar. Entonces yo muy osadamente creo esta conducta constantemente. Hoy descubriremos que la verdadera gracia no es un pase libre para la irresponsabilidad carnal. Nuestras acciones tienen consecuencias. Nuestros pecados dañan a nuestra vida y también a las personas que amamos, a las que están a nuestro alrededor. Por lo tanto, entenderemos que sino el poder divino que nos libera de la necesidad de pecar. Es el poder divino el que nos libera de la necesidad de pecar. Y por ello, como lema, la gracia, podemos decir, no es el permiso para pecar, como dice la segunda lámina, Gonzalo. Es la libertad para ya no tener que hacerlo. ¿Qué es lo que es? La gracia no es el permiso para pecar, sino que es la libertad para ya no tener que hacerlo, ¿cierto? Ahí mostró otra cosa el Gonzalo, ¿cierto? Entonces, el texto que viene después, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver es la diferencia entre la libertad cristiana y la autonomía carnal. Ahora sí, Gonzalo, vamos al texto bíblico que pusiste en Romanos. El abuso de la bondad de Dios. Romanos, el apóstol Pablo nos habla en el capítulo 6, verso 1 al 2, que es el texto que leímos al principio. Hace esta pregunta y él dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Seguiríamos pecando? Total, es como bien extraño, pero si bien es cierto, en la práctica todos nosotros hemos conocido la gracia de Dios a través de la misericordia que ha tenido con nosotros, ¿o no? Hemos pecado, hemos fallado, lo hemos ofendido y hemos visto cómo Dios ama, cómo Dios nos perdona, cómo Dios nos ayuda a través de ese hecho, porque pecamos y vimos su gracia. Entonces Pablo nos lleva a una reflexión lógica en algún momento. Entonces, si yo quiero ver aún más de la gracia de Dios y ver hasta dónde me ama, hasta dónde me perdona, entonces pecamos más para que la gracia se muestre aún más. Y Pablo llega a esa reflexión. Si bien es cierto, esto funciona de esta naturaleza, en que Dios nos ama tanto y nos perdona mucho, y nos perdona demasiado, diría yo, en algún momento, Pablo dice, no podemos caer en ese juego. No podemos caer en ese elemento. Y me gustó la versión NTV porque dice, por supuesto que no, como respuesta. No podemos caer en aquello. ¿Sabe por qué? ¿Y por qué Pablo lo plantea? Porque esta situación de amor es como cuando un padre y los hijos se relacionan con los papás,
¿cierto? Y dicen, bueno, si total, yo le hago un poco cariño a mi mamá y mi mamá va a ceder y me va a hacer esa cosita rica que yo sé que a mí me gusta, aunque me porté no muy bien, pero igual, mamita, y lo va a hacer. O ese juego que hacen también los hijos con los padres para poder lograr algunas cosas en algún momento. Entonces, Pablo habla y es claro esto, eso se llama un relativismo que está relacionado con la conducta moral que debíamos tener como creyentes en ese instante. Entonces Pablo anticipa la mente del relativista, ¿cierto? Si la gracia cubre el pecado, ¿por qué no pecar más? ¿Por qué no pecar más? La respuesta es radical. La respuesta de Pablo al respecto de esto es: nosotros hemos muerto al pecado. O sea, no podemos caer en este juego relativista, relacional con Dios, sino que, hey, mi mamá yo sé que no le gusta que haga esto y no lo voy a hacer porque es mi mamá, me dijo, me enseñó, o es mi papá, ¿cierto? Ahora llevémoslo al plano con Dios. Si Dios sabe que el pecado daña nuestra relación y el pecado daña mi vida y daña a las personas que están en mi entorno, ¿por qué seguir pecando? ¿Por qué hacerlo, cierto? Y esa es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Nosotros hemos muerto al pecado, dice Pablo. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecados? Si has muerto al pecado, no puedes vivir en él. Y esa es la respuesta clara. ¿Pecamos nosotros diariamente? Sí. Fallamos. Fallamos todos nosotros. Nos equivocamos. Pero una cosa muy distinta es que nosotros conscientemente queramos seguir pecando. Queramos seguir llevando esa vida. Queramos seguir haciendo las cosas que no son buenas. Para fortalecer la idea de esto, vuelvo a insistir, estamos en una radiografía bíblica en este minuto, y por lo tanto cada uno de los pasos yo necesito que usted lo vaya haciendo lo suyo y vaya analizándolo y vaya contemplándolo con tu vida cotidiana. Judas capítulo 4, la versión NTV dice así, Judas 4, porque no podía ponerle capítulo porque Judas no tiene capítulo, es un puro capítulo, ¿sí? Judas 4, para que usted lo sepa. Dice así el verso 4, les digo esto, porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. En esa época, primer siglo, ya Judas está advirtiendo y dice, miren, han entrado personas que han ingresado una idea, un pensamiento, un planteamiento, se han infiltrado para decir que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, porque han negado a Jesucristo, nuestro único Dios, dueño y Señor. Nuestro único dueño y Señor. Mire, la versión Reina Valera lo dice de esta manera, la Reina Valera 1960. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres como impíos, que convierten, y aquí está la clave, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué lo menciono también en esta versión? Porque advierte sobre hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. La palabra libertinaje en el texto original, en el griego, dice aquí es aselgeia, que significa vivir sin restricciones, siguiendo solo los propios deseos. Eso significa libertinaje. Vivir solamente por los propios deseos, ¿sí? Entonces,
Si una persona vive solo por los propios deseos y ve, por ejemplo, que alguien como yo tiene un té aquí en este lugar y es para mí, ¿cierto? Y usted tiene deseo de tomar té, llega, se para y me lo quita, ¿cierto? Nosotros inmediatamente diríamos, oye, qué patúo el hermano, se lo sirvieron al pastor, se lo sacó, y ¿por qué no va y busca uno para él o lo que sea, ¿cierto? Ya, lo hablaríamos como una falta de respeto en este contexto. Pero si ahora estamos en una tienda o en un lugar y llega alguien, o un restaurante va y que alguien te está comiendo un plato, llega, se para, se lo quita y se lo lleva, estamos hablando de que está robando, está haciendo algo indebido, algo que no corresponde. Entonces, un ejemplo muy básico, pero nosotros si nos dejamos guiar por nuestros deseos sin parámetros claros, vamos a cometer errores muy importantes. Por ejemplo, el adulterio o la fornicación o los elementos que están relacionados con la sexualidad, en este caso, generan daños. Por ejemplo, un adulterio. Si una persona ve a otra persona y la desea y dice, me voy a juntar con ella, y se olvida que tiene esposa, se olvida que tiene esposo, se olvida que tiene familia, se olvida que tiene compromiso, se olvida de la salud que significa, por ejemplo, estar con otra persona que pueda, además de fallar, puedo contaminar mi casa, mi cama, puedo traer un daño, un virus, una enfermedad a alguien que realmente amo y todo aquello, y yo simplemente me manejo por mi deseo. Lamentablemente, yo no estoy tomando en consideración elementos importantes de esto. Por eso que lo llevo acá, que lo que aquí la Escritura nos está diciendo es que hay personas que finalmente se introdujeron para decirle, miren, haz lo que tú quieras, si deseas esto, quieres esto, hazlo, total, nada importa. Y han convertido, dice, esta parte convierten la gracia de Dios, o sea, esta relación amorosa que Dios tiene, porque queramos algo, que nos ha instituido normativas y reglas en relación a esto es Dios. ¿Y en qué sentido las ha puesto? Las ha puesto en virtud de nuestra sanidad, en virtud de nuestro cuidado. Cuando Dios nos dice no hagas esto, no nos está diciendo simplemente por antojo. La Escritura siempre muestra evidencias del por qué Dios lo dice. Vuelvo a insistir, si Él dice no adulterarás, no lo dice simplemente porque no la vas a pasar bien o no te vas a distraer o que bien, sino que Él lo dice por todas las consecuencias que vienen detrás de todo esto, ¿sí? Es por todo lo que está relacionado con esto y los daños que están relacionados con todo esto. Por lo tanto, cuando Dios nos da indicaciones y que nos perdona aun cuando hemos fallado en ese momento, porque Dios nos da una oportunidad, ¿cierto? Nos ha perdonado un pecado como este o pecados como otra causa, nos ha perdonado en nuestra vida, es para que nosotros ocurra el fenómeno que Jesús hizo con la mujer pecadora. Llegó a los pies de Jesús, Jesús la miró con compasión, Jesús la miró con amor, le dio una oportunidad y le dijo, vete y no peques más. Dios nos dice, no nos sigamos haciendo daño, ni hagas daño a las personas que te rodean. Por ello, si lo miramos desde esa perspectiva, esa mirada no pierde vigencia. Es una mirada muy importante que no debemos pasar por alto. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Entonces, dentro de ese ámbito, Judas nos señala de que va a haber y se introducen personas que tratan de relativizar todo o bajarle la connotación de importancia que tiene lo que Dios dice. Miren, Romanos capítulo 2, verso 4. ¿Qué dice Romanos capítulo 2, verso 4? Hace una pregunta el apóstol Pablo y dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Cuántos se dan cuenta de lo bondadoso, lo tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Cuántas veces nos ha perdonado el Señor? Amén. ¿Cuántas veces ha tenido todos estos calificativos con nosotros, cierto?
Y dice la siguiente pregunta: ¿acaso eso no significa nada para ti? Una relación tóxica ocurre que cuando hay una situación y la pareja, por ejemplo, decide perdonar, es una decisión muy íntima, que nadie puede meterse. Pero también somos conscientes en alguna medida en que ese perdón debe tener un significado para aquel que es beneficiado por ese perdón. Y esa persona debiese valorar ese hecho, ¿cierto? Que lo va a llevar a no desarrollar una misma acción de esta naturaleza. Y el apóstol Pablo nos da diciendo eso: ¿acaso no significa nada para ti? ¿No significa nada que Dios tenga misericordia, que no tenga una actitud diferente contigo? La siguiente pregunta es: ¿no ves que la bondad de Dios es para guiarte? Fíjese en esto que hace Pablo. La bondad de Dios, ese perdón, esa misericordia, esa gracia tiene una finalidad. Y esa finalidad es guiarnos. Es para guiarnos de manera apropiada, de guiarnos para que nuestra familia tenga un buen resultado, un buen caminar, un buen andar. Es para guiarte, ¿para qué? A que te arrepientas, y eso significa el reconocimiento de ese daño o de eso que estoy haciendo, porque no hay arrepentimiento si yo no me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Pero Dios dice para que te arrepientas y abandones tu pecado. O sea, podríamos decir que la meta de la paciencia de Dios no es que sigas pecando, sino que te arrepientas. Y arrepentirse es cambiar de dirección. Si yo iba en este camino, no puedo seguir en ese, tengo que seguir en el camino de Dios. Tengo que cambiar de dirección mi vida. Ahora, estos textos nos deben hablar a nosotros para lograr una radiografía de cómo nosotros vivimos esto del pecado, de la gracia, cómo nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos, cada uno de forma particular y privada. Pero ahora, la segunda parte que quiero mencionarles es acerca de una falsa libertad que se presenta por causa de estas personas que se meten en medio, o estas tendencias, estas ideas que se meten en medio para poder cambiarnos y generar una esclavitud disfrazada. Una esclavitud disfrazada. Por ejemplo, 2 de Pedro capítulo 2, verso 19. 2 de Pedro capítulo 2, verso 19. Gonzalito, por favor. O Basti, no sé quién de los dos. Ahí está. ¿Lo pueden leer, por favor? ¿Qué dicen? Todos juntos. 1, 2, 3. Fíjense que aquí hay algo sumamente interesante. Este mover de mirar la gracia de Dios como algo tan manejable, tan relativo, ¿cierto? Nos lleva a esa libertad supuesta, pero que ellos mismos a la larga se esclavizan. ¿Pero se esclavizan de qué? Del pecado. Y Pablo dice del pecado, y cuando dice esclavos del pecado y de la corrupción, significa del pecado y de las consecuencias del pecado. La corrupción que ingresa en tu vida, en tu organismo, en tu cuerpo, en tu ser, en tu alma, en todo, en tu mente. Porque el pecado hace eso, trastorna nuestro pensamiento, trastorna nuestra mente. Hay gente que sufre efectos colaterales después de aquello, ansiedad, situaciones. ¿Usted ha visto un asesino en algún momento? Bueno, ya no un asesino en serie, ¿cierto? Sino que alguien que mató a alguien anda desesperado, escondiéndose, que me van a pillar, o todo el asunto, y en algún momento genera una gran ansiedad, pero cuando llega una normalización ya les da lo mismo. No sienten absolutamente nada. Llegan a un estado donde incluso uno más para el ranking, ¿cierto? Andan compitiendo. Entonces, se genera una insensibilidad de los hechos o de los actos, mejor dicho. Pero Pedro nos dice esto, que es muy importante, porque uno es esclavo de aquello que lo controla.
O sea, nos dicen ser libres, nos hablan de la libertad, ¡viva la libertad! ¡Soy libre! ¡Freedom! ¿Cierto? Y gritando libertad y todo el asunto en algún momento, y nadie se mete conmigo, y especialmente a nuestros adolescentes les llenan eso, no, que la libertad, tu cuerpo, tu mente, y tú eres dueño de todo lo que es, prometen libertad. Fíjense que ya el apóstol Pedro en esa época les decía, les van a prometer libertad, pero no se dan cuenta que los están llevando a una esclavitud distinta, diferente. Y él dice lo siguiente, él dice, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Él dice, yo hago lo que quiero, ¿cierto? Yo hago lo que quiero, pero en realidad hace lo que su pecado le ordena. Esa persona hace ese yo quiero, muchas veces termina diciendo, es que yo ya no sé qué hacer, porque yo no quiero hacer más eso que quería. ¿O no? Especialmente las personas que, por ejemplo, han sufrido algún tipo de adicción. Ah, no, qué bacán aquí. Pero después, por ejemplo, viene el problema que ya no quieren hacer eso que los consume, aquello que les pide, que su cuerpo les pide, su mente les pide, y caen en una situación muy compleja, por lo cual debemos orar mucho por las personas que sufren aquello, porque es un proceso largo de recuperación y de batalla. Pero finalmente eso que yo hice o que yo dije en mi libertad voy a hacer lo que yo quiero, termina controlándolos y termina haciéndonos esclavos de aquello. Eso es lo que Pedro está diciendo. Gálatas capítulo 5, verso 13. ¿Qué nos dice Pablo en el nombre de Jesús? Leámoslo juntos una vez más. ¿Qué dice? Fíjense, Dios nos llamó a libertad, o sea, el único que verdaderamente quiere hacernos libres es Dios. Libres de culpa, libres de presiones, libres de sensaciones incómodas, libres de dolor, libres de angustia, libres de todo aquello. ¿Estará mi esposa en la casa? ¿Me estará engañando? ¿Estará con otro? ¿Estará aquí? ¿O dónde está acá? ¿O qué hago aquí? ¿O qué pasa acá? Libres, cuando nosotros nos comportamos de esa manera en el camino del Señor, vamos a poder dar libertad. Los hijos van a llegar a la casa a hablar con sus padres cuando están pasando por un proceso difícil y van a saber que pueden hablar con sus padres, que no son padres a veces muy religiosos, pero nada de cristianos, que es una gran diferencia, ¿cierto? En donde están pasando por un conflicto, no, y te vas de la casa porque yo no creo un hijo así, porque soy religioso. Pero cuando soy cristiano me doy cuenta que los procesos que viven nuestros hijos son tan complejos como los de cualquiera, y que tienen un padre y una madre que los van a recibir para poder hacerlos libres. A ver, no lo escuché, a ver, hacerlos libres. Libres del pecado, libres de aquello que les hace daño, libres de aquello que los absorbe, libres de aquello que los puede a maltraer. Entonces, Dios nos llamó a ser libres de todo aquello y la indicación es, esa libertad que ustedes tienen, no la usen para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. O sea, nuevamente la recomendación es, sí, Dios te perdona, pero no, por favor, no te desenfoques. No hagas las cosas que hacías antes. No caigas en aquello, porque van a causar lo mismo que te causaban antes de conocerme, antes de servirme. Use la libertad para servirse unos a otros por amor. O sea,
El perdón que Dios hizo en mi vida, la transformación que Dios hizo en mí, no la puedo ocupar para volver a caer en lo mismo y volver a experimentar, no, si Dios me ama y me va a perdonar otra vez y todo el asunto. No. Ocúpala en el amor para poder orientar a otro, para orientar a un joven, para enseñarle, para poder abrazar a alguien cuando esté pasando las situaciones que tú viviste, que tú experimentaste, que nadie te entendía, te sentías solo. Demuestra el amor que Dios hizo en ti y transfiérelo también en otros que necesitan lo mismo. Úsalo en función del amor para servirnos a nosotros los unos a los otros. Entonces, el Señor enfrenta esa falsa libertad. Y tercero, Dios nos lleva a enfrentar el Dios de mi propia imagen y el relativismo que se genera en nosotros. Salmo 50, verso 21. Porque a veces uno dice, no sé si le ha pasado alguna vez y a los papás, a los papás más jóvenes que tienen hijos más pequeñitos, que inofensivamente los hijos sacan alguna excusa, ya empiezan a darse cuenta, yo le hacía lo mismo a mi mamá. Entonces no me la puede hacer a mí porque yo le hacía lo mismo, ¿cierto? Y cuando ya más crecen, lo mismo. Tenemos esa idea y a veces nadie nos dijo nada cuando no es tan grave o lo que sea y uno dice, puedo engañar a mi mamá, puedo engañar a mi papá. Pensamos que no se van a dar cuenta. Pero los papás conocen a sus hijos y se dan cuenta antes que yo. Imaginen todo, ya saben lo que está pasando en algunos casos. Si bien es cierto, hay algunas cosas que podemos ser más astutos y tratar de engañarlos más, pero el dolor lo llevamos el que nosotros, ¿cierto? Pero fíjense el Salmo 50, verso 21. Mira, dice, estas cosas hiciste. ¿Y qué dice Dios? Y yo he callado. Yo he callado, dice Dios. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. O sea, fíjese, esa es la versión Reina Valera. La versión NTV, por favor, muchachos. Mientras ustedes hacían todo esto, yo permanecí en silencio y pensaron que no me importaba, dice. Total, Dios no me dijo nada. Y sigo haciendo lo que yo estoy haciendo, pecar, fallar. Porque uno piensa, ¿cómo alguien, por ejemplo, no sé, voy a poner un caso pastoral, como un pastor predica todo el asunto y tiene una vida paralela? ¿Cómo ocurre eso? Y ahí es como que Dios dice, tú pensabas que yo no me daba cuenta, que no tenía idea. No. Pensabas pero resulta que pensaste que no me importaba, pero ahora te voy a reprender. O sea, tarde o temprano las consecuencias de nuestras acciones van a llegar. Van a llegar. Podemos salir airosos una, otra, tres, pero va a llegar. Dios te ha dado la oportunidad para que te arrepientas. Dios te ha dado la oportunidad para que tu corazón sensible diga, no estoy en lo correcto, necesito ayuda, necesito de ti, Señor. Y no es que a Dios no le importe, pero llega un momento en que eso va a ocurrir, que va a llegar la consecuencia. Entonces, este es el núcleo del relativismo, crear un Dios a nuestra medida, que pensamos que nosotros lo queremos manejar o lo podemos engañar. ¿Sí? Yo hago lo que quiero con Dios. Un Dios que siempre está de acuerdo conmigo y que nunca me confronta. Y hay muchas personas que hoy día buscan iglesias donde solo lo elogien, solo le animen, solo lo motiven y nunca una confrontación. Pero ese escenario no es el sano, no es el saludable. El mismo Dios que nos ama, que nos tira para arriba, es el mismo Dios que nos dice, hey, por ahí no es. No te vayas por ahí. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 3, dice el Señor, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza,
Seguirán, ¿qué cosa? Sus propios deseos. Nuevamente, seguirán sus propios deseos. Y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Hoy en día tenemos la oportunidad de ver redes sociales, de poder ver programación en vivo, podemos incluso visitar muchos lugares, iglesias, encontrar un lugar apropiado para escuchar lo que yo quiero escuchar, ¿cierto? Y hay de todo, hay una variedad muy amplia. Pero yo siempre he creído que el modelo de Dios es que Dios pone a pastores conforme al corazón y necesidad del pueblo. ¿Sí? Eso quiere decir en que Dios no quiere que tú, si lo llevara en este ámbito, te dejes guiar y aconsejar por el papá del compañero de curso del otro lado, sino por tu familia local. Los que te conocen saben a qué hora te levantas, qué cosas haces, si eres flojo o no, si haces las cosas o no, quienes están contigo cotidianamente, quienes te criaron desde el principio. Dios establece parámetros que nos permitirán ser enseñados de la manera apropiada. Ahora, pero se amontonarán personas buscando por sus propios deseos maestros que le digan lo que sus oídos quieren oír. La versión Reina Valera 1960 describe a personas que tendrán comezón de oír y buscarán maestros que les digan lo que quieren escuchar para justificar sus deseos. Para justificar sus deseos. Yo estoy en totalmente desacuerdo con las faltas de respeto, estoy totalmente de acuerdo que el púlpito no se ocupa para lastimar ni humillar a las personas, ni ofenderlas, como lo hemos visto en muchas ocasiones, pero eso no significa en que por la palabra de Dios, Dios no nos vaya a reprender, o Dios no nos vaya a decir las cosas como son, y si usted en algún momento dice, que alguien le contó al pastor, apuesto que fue mi suegra o mi suegro, o siempre son las suegras, ¿cierto? Todo porque no está la suegra hoy día. La próxima semana va a estar. Capaz que ni venga la próxima semana en la mañana, apuesto. Le toca en la tarde, por eso. Ya, me eché el agua solo, porque como no iba a venir en la mañana, dije yo, apuesto que no viene. Entonces, en ese ámbito nosotros tenemos que entender ese principio que Dios nos llama. Dios habla, hermanos. En esta mañana, mientras estamos oyendo este mensaje, Dios nos está hablando a todos nosotros. No desechemos la voz de Dios. Por el mensajero que sea, el más humilde, el más como es César, por ejemplo, no sé. Tengo que aprovechar que sé que cuando no estoy siempre habla de mí, pero yo hablo de frente, ¿se dan cuenta? Pero yo hablo de frente. No. Pero en el fondo, a lo que voy yo, no importa quién sea, desde el mensaje más humilde, incluso hasta la lectura bíblica matinal, que tú tomas en la mañana con fe, Dios ya te está hablando. No desoigas el llamado de Dios, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Ahora, ya para ir avanzando en lo último que quiero de esto, que para mí es muy importante, este cambio, ¿se dan cuenta? El cambio profundo que Dios quiere de nosotros no es algo superficial, es algo mucho más interesante. El punto 3, el laboratorio de vida. ¿Cómo llevo esto a la vida en alguna manera? Ahí yo puse identificando la gracia barata y después me di cuenta que lo puse como un apéndice dentro del mensaje de hoy, en que a lo mejor el único que sabe de la gracia barata soy yo. ¿Alguien había escuchado de la gracia barata? ¿No? Después me di cuenta que era, y yo lo tomé tan natural, y les cuento un poco la historia de la gracia barata, ¿ya? La gracia barata. Y lo anoté aquí mejor para no equivocarme. Existía un teólogo y pastor alemán, Dietrich Bonhoeffer, ¿ya? Este hombre es un hombre de Dios, un mártir en la obra del Señor. Específicamente, él, en medio de la Segunda Guerra Mundial,
ustedes saben, persiguieron judíos, religiones, todo el asunto, y a los pastores protestantes evangélicos también los persiguieron en algún momento. Él viajó a Estados Unidos, lejos, lo enviaron, lo sacaron, era un hombre muy, muy bueno, pero él sentía de que él estaba perdiendo su llamado al abandonar a las ovejas en un lugar de la guerra donde lo necesitaban. Y él decidió volver a Alemania y seguir con su ministerio, salvar personas, ayudar personas, hasta que Hitler y él lo tomaron detenido y lo llevaron a la cárcel. Y en la cárcel él comenzó a hacer una serie de escritos, y uno de sus libros que él escribió fue justamente acerca de la gracia cara y la gracia barata. Y él acuñó este término, gracia barata. ¿Y qué es la gracia barata? La gracia barata es el perdón ofrecido sin exigir arrepentimiento. O sea, es cuando alguien, ya, arrepiéntase, pero en realidad, o recibe el perdón de Dios, pero sin arrepentimiento, sin querer cambiar realmente, sin querer hacer una transformación en su vida. Y a eso él le llamó, es la gracia nos perdona, pero eso le llamó una gracia barata, que no tiene ningún costo, nada. Es el perdón ofreciendo sin exigir arrepentimiento, una fe sin compromiso real, una salvación que no requiere seguir a Cristo. Me salvó y hago lo que quiero ahora, ¿cierto? Él la definió como el enemigo mortal de nuestra iglesia. La gracia barata se transforma como en un enemigo mortal de la iglesia, porque justifica el pecado. Sí, porque Dios, no, si Dios sabe que yo soy carne, sabe que soy débil, sabe que esto, ¿qué es lo que hace? Justifica el pecado, pero en lugar de justificar al pecador. Hay una transformación en el concepto. Y el concepto se expone detalladamente en su clásico libro, El costo del discipulado, donde Bonhoeffer describe esta gracia con las siguientes características. El perdón sin arrepentimiento. Se predica el perdón de los pecados como una verdad universal, sin pedirle a la persona un cambio de vida o una transformación interior. Dios nos perdonó a todos. ¡Bacán! Pero sin un cambio de vida, sin una transformación. Segundo, gracia sin discipulado. Es una creencia intelectual que no exige seguir a Jesucristo en obediencia, sumisión y servicio. Sí, Jesús me ama, me ayuda, pero yo hago lo que quiero. O Dios no, ¿para qué? Si yo soy el dueño de mi vida. O no, estoy cómodo en mi casa, no hago nada, que me vengan a servir a mí, no servir yo a nadie. Tercero, la cruz sin sufrimiento. Se busca obtener los beneficios y la salvación de Dios. Señor, ayúdame en mi trabajo. Señor, por favor, multiplícame en la despensa. Ayúdame en esto, ayúdame en esto otro, ayúdame en esto otro. Y si no me ayudan, no existes. Porque así es la vida, ¿o no? No existes. Para muchos Dios no existe porque es más cómodo. Es más cómodo que enfrentarse consigo mismo. Se busca obtener los beneficios y la salvación de Dios sin cargar con la cruz personal ni renunciar a los estándares egoístas del mundo. Y él utilizaba un término, los sacramentos vacíos, que quiere decir que incluye prácticas como el bautismo, la comunión, tomadas mecánicamente, sin una disciplina o confesión real. O sea, hacer cosas simplemente por hacerlas de manera superficial. Ese es el concepto de gracia barata. Vuelvo a insistir, el mensaje de Dios está siendo hablado y tu corazón tiene que examinarse en base a lo que estás escuchando. Amén. Quiero ir a Tito capítulo 2, verso 11 al 12. Tito capítulo 2, verso 11 al 12. Vamos a leerlo ahí en pantalla. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Verso 12. Y ahora, lo leímos, ¿cierto? ¿Es inentendible o es entendible?
Es entendible, ¿no? Mira el verso 11, por favor, chicos, de nuevo. Verso 11. Dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada. ¿Cuántos han entendido la gracia de Dios? No éramos merecedores, pero Dios nos amó y nos perdonó. ¿Qué hace esa gracia de Dios? Trae ¿a quiénes? O sea, Dios tiene una buena disposición con todos nosotros. Y los que lo hemos recibido y entendido, vamos al verso 12. ¿Qué dice el verso 12? Por favor. Se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Ahora, la Biblia dice que nos apartemos de la vida. ¿Dice eso? Dice que nos apartemos de los placeres. ¿Dice eso? Tampoco dice eso. Dios nos creó con la capacidad de vivir, de compartir, de reír, de llorar, de compartir con las personas, de ser alegres. Dios no nos llamó a ser amargados, porque algunos interpretan esto, ¿cierto? No miro a nadie, no saludo a nadie, ando enojado con todo el mundo, y no, porque tengo que ser santo, limpio, puro, maravillosamente encantador. Tengo que andar con corbata y saco todos los días y bañarme. ¿Te acuerdas de una vez que encontramos un muchacho cuando éramos jóvenes que hace un poco de tiempo, hoy día Guillermo ya no se ríe con la mía porque tenemos la misma edad, así que se dio cuenta que ya no me puede hacer ninguna broma en relación a la edad, ¿cierto? Somos jóvenes, Guillermo, César, somos jóvenes. Somos los perfectos, 77. Somos del año 77, los mejores nacidos ahí. Y resulta que había un joven que hablaba bien hediondo siempre, pero muy. Entonces llegó un momento en que él era muy, muy cristiano, muy espiritual, pero con muy poca instrucción práctica. Mucha instrucción bíblica en altos contextos, pero con muy falta de instrucción práctica. Hasta que llegamos nosotros con contactarnos con él, y hasta que le dijimos un día, oye, ¿por qué andáis tan hediondo? Pero con amor, fue con amor, con todo el respeto, y por eso también, pero con respeto, y resulta que descubrimos que para no ofender a Dios y su santidad, él se bañaba con ropa. Se bañaba vestido, para no ofender a Dios y su santidad. Y uno le dice, eso es descabellado, ¿cierto? Es algo que no. Pero ocurría, y lo vivimos, y ahí le explicamos, oye, no, si esto no funciona así, tú puedes bañar, no significa que te andes paseando, pero tú anda a la ducha, báñate, lávate. Y al principio como que no creía, le costaba, es que casi, yo no quiero exagerar, pero no sé si con corbata también era para eso, ¿no? Sí, era algo, estoy exagerando. Pero es que tenía ese recuerdo y dije, no quiero exagerar, por eso, pero sí así, hasta que nosotros le instruimos y todo, y después ya, bueno, después nos dimos cuenta que igual seguía, era fuerte el hombre, era fuerte el hombre, pero por lo menos no tanto como antes, y podía asearse de la manera que corresponde. Ahora, no se trata de eso, si la iglesia no se trata de algo como extraño. Somos lo suficientemente extraños ya, a ponernos más extraños, ¿no? Sino que fíjese, el ejemplo es, instruya que nos apartemos de la vida mundana. Y cuando habla de las características mundanas, claro, ahora había una clasificación de mundo que era muy estricto en algún momento, ¿cierto? No te rías como los mundanos. ¿Cómo se ríe espiritual? ¿Cómo me río como espiritual? No sé, ¿cierto? Ay, claro, aleluya, dice el César. Me río como espiritual. Sino que está hablando de la clasificación de la dirección de que le damos a nuestra vida, ¿cierto? O sea, nos podemos juntar, comer un asadito. Siempre el Claudio haga el asado, estamos al otro lado. Y mi opción también donde es Víctor, o sea, podemos ir al sector norte o al sector sur
y tenemos buen asado. El problema es que Víctor toma 2 semanas en hacerlo. ¿En serio? ¿Cuántas horas le hacís, Víctor, en la comida? 6, 7 horas ahí. El fuego es pero espectacular, así, perfecto. O sea, no a lo César, ¿cierto? Echa unos carboncitos, a que prenda rápido, listo, estamos. 5 minutos, no. Pero a lo que voy yo, ¿es malo compartir? ¿Es malo reír? ¿Es malo juntarse con personas? No. Al contrario, ¿cómo van a conocer lo que Dios ha hecho con nosotros si no ven la diferencia? Que podemos reírnos, podemos conversar, podemos comer juntos, podemos hacer cosas juntos, pero no hacer lo que ellos hacen. Eso es la diferencia. Entonces, dentro de ese ámbito, dice, instruye que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Si yo quiero, no voy a decir nada porque me di cuenta que hay hartos chicos. En los pecaminosos, ¿cierto? Si yo quiero salir con mi esposa, ¿cierto? Disfrutar, ustedes me entienden, ¿cierto? Todo aquello, está bien. Pero si yo tomo a la vecina al lado y me voy a disfrutar con ella, no, pues eso no se podía, no sabía. Le van a pegar. Por eso que la suegra está tan aburrida de eso. ¿Me entienden? Entonces, los placeres pecaminosos, lo que no nos lleva a un beneficio espiritual. En este mundo maligno, por ejemplo, ya que lo tenemos que hablar en alguna medida, el alcohol, por ejemplo, embriagarse, bíblicamente hablando, es pecado. El problema es que algunos dicen, no, si yo no me embriago nunca. No, si yo estoy bien, así, todo el asunto, ¿cierto? Y al final, ¿qué pasa? Que hay una negación del vicio. Y ese es el problema, hay una negación del vicio. Hay un elemento descontrolado. O otra cosa, también entenderlo, porque, por ejemplo, la iglesia evangélica en sí siempre dice que el tomar es malo. Porque por siglos, por todo el siglo pasado, ¿cierto?, los evangélicos eran exalcohólicos. Porque en Chile, desde el año 1900 en adelante, el alcoholismo era la mayor cantidad, el mayor mal que había en la época. ¿Por qué? Porque las aguas no eran potables, la gente bebía más, la gente en vez de tomar agua tomaba vino. Y el vino era el agua de ese tiempo. Por eso que después salían bromas y decir, este va a tomar agua y se va a morir, ¿cierto? Porque en el fondo era así. Y esa raíz de alcoholismo quedó en nuestras generaciones. Y hoy en día tenemos una tasa de alcoholismo juvenil muy alta. Y con ello una inserción en el consumo de drogas blandas que después los lleva a consumir drogas duras. Entonces, la Biblia nos enseña que si hay algo que puede hacer caer a mi hermano, ¿qué es lo que tengo que hacer? Evitarlo. Por ejemplo, si yo nunca, gracias a Dios, nunca tuve un problema ni acercamiento al tema del alcohol. Y si me pone una botella o lo que sea, se me hace agua a la boca, pero nada, no es broma. Por ejemplo, me ponen algo ahí, todo el asunto, yo no me va a pasar absolutamente nada, porque en realidad ni siquiera bebo. Cuando hay que comer un pedacito de carne con Víctor, ¿cierto? No, es una broma. Uno podría beber un poco, ¿cierto?, para el estómago, lo que sea, pero ni siquiera eso me agrada mucho, entonces no tengo ese problema. Nunca tendría ese problema, pero hay hermanos que sí. Hay hermanos que con un poquito viene un problema, y ahí Claudia lo podría explicar mejor cómo ocurre en el cerebro el tema de la adicción o lo que está ocurriendo ahí. Entonces la Biblia me enseña, si algo va a hacerle daño a mi hermano, mejor lo evito. Y eso es todo. Y si lo hago sabiendo que le hace daño a mi hermano, eso que no es pecado se transforma en pecado. Porque el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. ¿Me entienden? ¿Me explico? Entonces, dentro de ese ámbito, eso es lo que Dios nos dice.
Y por último, en este mundo maligno, dice, y esto es lo que nos arroja el texto bíblico. ¿Cómo es este mundo? Maligno. ¿Por qué es maligno? ¿Por qué Tito dice en este mundo maligno? ¿Mm? Porque existe el maligno, ¿ya? Porque hay muchas tentaciones. Juan dice algo. ¿Quién se acuerda de 1 Juan? Capítulo 5. Porque está gobernado por el maligno, ¿cierto? Dice que el mundo entero está bajo el dominio del maligno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Miremos todo mal y andamos cazando fantasmas. No, yo vi una sombra que se movió por aquí. ¡Cuidado, ahí viene! No, ¿me entiende? Que hay gente que lo ve a ese nivel, ¿cierto? Como, claro, que hay espíritus malos, sí, pero no andamos preocupados como cazafantasmas aquí. Pero lo que sí entendemos algo, que estamos en un terreno peligroso. A eso se refiere. Es como estamos en un terreno difícil, pero Dios nos ha dado las herramientas para vencer, para luchar y alcanzar su gloria. Y por eso dice, como estamos en un mundo maligno, debemos vivir con sabiduría, con justicia y con ¿qué? Devoción a Dios, porque en este mundo te van a decir, Dios no sirve de nada, Dios, ¿qué te importa Dios? Y cuándo? No, nosotros debemos vivir con devoción a Dios. Esa es la indicación. Bien. Hay 3 preguntas que están escritas en su hojita que usted la va a llenar, ¿cierto?, en su casa o si ya la llenó, lo que sea. Pero fíjense en estas preguntas. La excusa. ¿Hay algún pecado en tu vida que no estás confesando porque piensas que Dios es bueno y me entiende? Eso solamente lo sabes tú, ¿cierto? No, si Él entiende que... sí. Segundo, el menosprecio. ¿Sientes que la santidad es aburrida y solo para cristianos extremistas? Porque ha ocurrido un fenómeno. En la iglesia moderna pareciese que no se habla de la santidad y si se habla ya se pusieron fome. Pero quiero que entendamos un principio. Dios es santo. Y la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. La diferencia es que nosotros no somos santos por nuestras acciones. No hay nada que me haga más santo, porque Él nos santificó. Él nos limpió. Él nos hizo santos. Y lo que viene de nosotros es consagrarnos en esa santidad. Es cuidarnos, es honrarle por lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Ya? Entonces, si alguien le pregunta, ¿en la iglesia Más Vida creen en la santidad de vida? Amén. Lo creemos porque ese es el principio de la salvación. Él nos santificó. Gloria al nombre de Jesús. Santo no es la aureola ni la mano así. Imagínense, mira al hermano que está al lado. Mírelo, mire, justo te tocó difícil, Jaycee, pero mira al hermano que está al lado. Imagínenselo con aureola y con alita. ¿Se imagina al Tomás así con aureola y alita? O al Jordi, ¿te lo imagináis con aureola y eso? Yo me lo imaginé así, igual que la de ese que salía musculoso así y con taparrabo aquí y con alita y así, y con aureola, ¿cierto? Ese angelito así. No se trata de eso, se trata de la santidad que Dios ha dado. Tercero, si supieras que tus acciones de hoy afectan profundamente tu comunión con Dios, aunque no te hacen perder la salvación, porque hay, ¿cierto? Hay pecados que nos afectan en nuestra comunión, pero que Dios nos salva igual, ¿cierto? ¿Cambiarías algo de lo que planeas hacer esta noche? Si sabes que hay algo que te va a afectar tu comunión con Dios, ¿cambiarías un plan que pensabas hacer esta noche? También se los dejo ahí para que lo puedan tener y examinar en lo más profundo. Termino con esto y cerramos con esto.
El cambio profundo ocurre cuando entiendes que el pecado no solo rompe una regla, sino que rompe el corazón de Dios. La gracia no es una alfombra, es un fuego que purifica. Primera de Juan capítulo 3, verso 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, muéstralo por favor, que es importante, chicos, muéstrenlo ahí en la pantalla, porque este texto es muy importante. Y todo aquel que tiene, y todos los que tienen, ya, esta es la versión NTV. Yo justo puse acá la Reina Valera, pero la NTV. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. ¿Pueden mostrarme la Reina Valera, por favor, un poquito? Para que lo podamos ver la diferencia. Que es lo mismo, pero mira. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si tenemos la esperanza en Él, hemos sido salvados por Él, hemos sido perdonados por Él, ¿qué es lo que hacemos? Debemos purificarnos nosotros mismos. O sea, debemos actuar con sabiduría, debemos actuar, ¿cierto?, con justicia y debemos actuar, ¿cierto?, entendiendo y, por cierto, como decía el texto, para no equivocarme, con devoción a Dios, poniendo a Dios en primer lugar. ¿Cuál es el compromiso que les pido para esta semana? Esta semana, cuando la tentación te diga, no pasa nada, Dios te perdona, responde, no quiero pecar. No por miedo al infierno, sino porque amo a aquel que murió para hacerme libre. Amén. ¿Cuántos aman a aquel que nos hizo libres? Recuerda, el ser su hijo o hija no te da licencia para pecar sin consecuencia. James Bond era simplemente un elemento de fantasía. Al contrario, tienes licencia solamente para acercarte al trono de su gracia y para hallar el oportuno socorro. Jesús sigue con sus brazos abiertos para recibirnos a nosotros, incluso en el día de hoy. ¿Cuántos han sido amados por Dios? Quiero invitarte, ponte en pie, vamos a orar en el nombre de Jesús. Quiero pedirle al pastor César que nos dirija en esta oración en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, muchas gracias te queremos dar, Señor, por todo lo que hoy hemos oído. Hemos aprendido muchísimo, Señor. Agradecemos, Señor, al siervo que ha dispuesto y entregado este mensaje, esta palabra, Señor, que nos ayuda a meditar, que nos ayuda a entender, Señor, cuál es el camino que debemos seguir. Señor amado, hoy te agradecemos, Señor, que bien nos hace entender, Señor Jesús, cómo es la forma correcta de dirigirnos a usted y de actuar en la vida. Señor Jesús, que bien nos hace entender cuál es la santidad. Señor, que bien nos hace entender, Jesucristo, cómo poder actuar, cómo poder responder, cómo poder decir que no al pecado. Señor amado, hoy queremos, Señor, de tu ayuda para poder salir vencedores, Señor. Señor, si hoy vamos a tener tentaciones, tenemos la claridad